Señores doctores, integrantes del comité organizador del 10º Congreso Internacional y octava Jornada Latinoamericana de Medicina Centrada en la Persona, tengan ustedes muy buenos días. Nos encontramos ya prestos a iniciar el segundo día de trabajo de este importante evento académico-científico que se lleva a cabo desde la sede de la Asociación Peruana de Facultades de Medicina, ASPEFAM, y lo realizamos también por la modalidad virtual. Queremos darle la bienvenida a todos los participantes a este evento que nos acompañan desde el día de ayer. El día de hoy, sábado 17 de diciembre, segundo y último día de este importante evento, estaremos llevando a cabo 3 foros. En estos momentos vamos a dar inicio al trabajo correspondiente al día de hoy con el foro número 1 denominado Foro Comunitario para la Salud Total Centrada en las Personas. Bases conceptuales, experiencias promisoras y propuestas experimentales sobre empoderamiento comunitario hacia la salud total centrada en las personas. Quienes tendrán a cargo la presidencia de este foro son el doctor Óscar Cluset de Uruguay, la doctora Marta Villar del Perú. Estarán acompañando el trabajo el día de hoy desde la relatoría los estudiantes Diana Neira y Kelly Broncano. De manera pues que ya estamos prestos para retomar la jornada del día de hoy y dejamos al doctor Cluset y a la doctora para que puedan asumir la conducción de este primer foro del día de hoy. Adelante, por favor, doctores. Buenos días a todos, es un gusto estar nuevamente aquí en esta importante reunión con este foro que va a hacer referencia a la parte experiencial, al descenso a tierra de las ideas de la medicina centrada en la persona. Tengo el honor de que me acompañe la doctora Marta Villar del Perú, a la cual le paso la palabra. Muchísimas gracias, doctor Óscar Cluset. Realmente estamos aquí en este foro que creo que es muy interesante para toda nuestra región. Quiero, en primer lugar, presentar al doctor Óscar Cluset Parga. Él es consejero nacional del Colegio Médico del Uruguay, es magíster en bioética, además es miembro titular de la Academia Nacional de Medicina del Uruguay y profesor emérito de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República del Uruguay. Él está como presidente de este foro y me honro en presentarlo. Gracias, doctora. A su vez, yo voy a tener el honor de presentarla a usted apenas encuentre el foro. La doctora Marta Isabel Villar López es médico, especialista en medicina interna, salubrista y bioeticista, consultora en atención primaria de salud, presidente del Comité de Medicina Tradicional, Complementaria e Integrativa del Colegio Médico del Perú, gestora y primera directora del Centro Colaborador de la Organización Mundial de la Salud, OMS, para la medicina tradicional y complementaria a nivel de las Américas, y fundadora de la Estrategia de Medicina Complementaria en el Seguro Social de Salud y responsable finalmente del Centro de Investigación Clínica de Medicina Complementaria en ES-Salud. Docente de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Muy bien. Muy bien, muchísimas gracias, doctor Óscar Cluset. Voy entonces a presentar al primer ponente el día de hoy en este foro. Tenemos la ponencia, se titula Bases para la promoción comunitaria hacia la salud centrada en las personas. Tenemos como ponente al doctor Luis Torres Hostos. El doctor Luis Torres Hostos es PhD, es decano, fundador y profesor de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Texas, Río Grande Valley, en Edimburgo.
Además, él asumió un papel clave en la promoción de la salud, la equidad en salud y la justicia social. Él ha trabajado como investigador en múltiples investigaciones y el doctor Torres se enfoca en las disparidades de salud y los determinantes sociales de la salud, con un enfoque en comunidades hispanas y afroamericanas y en iniciativas de participación comunitaria destinadas a desarrollar la resiliencia de las comunidades. Ha viajado y trabajado extensamente en América Latina. Además, es miembro de la Junta Directiva de la Cruz Roja Americana, capítulo sur de Texas, y es socio del Club Rotario de Missions. Originario de Puerto Rico, el doctor Torres Hostos tiene un doctorado en psicología clínica de la Universidad de Fordham en la ciudad de Nueva York y más de 30 años de experiencia clínica. Además, es docente de investigación y administración. Muchísimas gracias, doctor Luis Torres, por estar acá con nosotros como ponente. Por favor, adelante con su ponencia. Gracias a usted, doctora, y muchísimas gracias al doctor Juan Messick y al doctor Issam Saloon por la invitación a presentar esta mañana. Déjeme compartir mi pantalla. ¿Están viendo una pantalla azul? Sí. Ok, entonces ahora sí comparto las diapositivas. ¿Las ven? Perfecto. Pues mi ponencia es la inicial de este panel para, como decimos en Puerto Rico, para hacernos arrancar un poquito y hacernos pensar contextualmente acerca de las próximas presentaciones. Voy a hablar un poquitito de las bases para la promoción comunitaria hacia la salud centrada en las personas. Y siempre que tengo la oportunidad de hablar en este tipo de foro, me gusta mucho hablar de los derechos humanos y de las inequidades en salud. La salud como derecho humano está claramente en la Constitución de la Organización Mundial de la Salud desde el 1946, cuando nos dicen que el disfrute del más alto nivel posible de salud es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano sin distinción de raza, religión, convicción política, condición económica o social. Y nos falta muchísimo para llegar aquí, pero seguimos batallando día a día. Esta cita del periódico de hace 2 años atrás, julio del 2021, cuando el Papa Francisco salió del hospital luego de haber tenido cirugía, me tocó mucho y la he utilizado varias veces. Y dijo el Papa: en estos días de hospitalización he experimentado una vez más cuán importante es una buena atención médica accesible para todos, como lo es en Italia y en otros países. Este precioso beneficio no debe perderse, necesita ser guardado. Lamentablemente en Estados Unidos no lo tenemos, como lo tiene Italia. Tenemos una alta cantidad de personas que no tienen acceso a salud médica porque no tienen seguros de salud. Texas tiene el número más alto en toda la nación de personas sin seguro médico, y aquí en el Valle del Río Grande, en la frontera con México, tenemos el número más grande en Texas. Así que somos líderes en esa distinción no muy positiva. Me gusta siempre hablar de este concepto de disparidad versus inequidad. Los investigadores en salud, los que somos profesionales de salud pública o de la investigación, de la medicina, de la psicología, del trabajo social, hablamos mucho de disparidades y en Puerto Rico decimos una expresión: dorar la píldora. Hablar de disparidad es dorar la píldora, y es no decir las cosas como son. La disparidad y la inequidad son conceptos interdependientes, pero distintos. Cuando hablamos de una disparidad, simplemente estamos hablando de una diferencia, una falta de paridad de algún tipo, pero no recogemos las razones de esa disparidad. El término inequidad implica un estado de injusticia. La razón por la que esa disparidad existe, es una causa de injusticia social, racial, económica, política, etcétera. Y yo nos exhorto a todos nosotros a que dejemos de estar utilizando el término disparidad, que dejemos de estar dorando la píldora y de que comencemos a hablar de inequidades en salud. ¿Y qué son inequidades en salud? Diferencias sistemáticas en la salud de diferentes grupos de la población cuando controlamos
por otros factores. Las inequidades, otros factores como acceso a la salud, como ingresos, por ejemplo, como educación. Controlamos todos esos factores y aún existen estas disparidades, entonces estamos hablando de una inequidad. Estas inequidades tienen unos costos sociales y económicos tremendos, tanto para los individuos como para las comunidades y las sociedades. Y sabemos que hay factores como la educación, la situación laboral, el nivel de ingresos, género, etnia, raza, que tienen una marcada influencia en la salud, cuando no debería ser así. Aquí en Estados Unidos tenemos diferentes calculadoras construidas por diferentes grupos, como Robert Wood Johnson, grupos muy reconocidos, que tú pones el zip code, el código de la dirección postal en la que resides, y te dice a ti cuánto es tu expectativa de vida, dependiendo en el código postal donde vives y las condiciones en ese código postal. Eso no debería ser así. La expectativa de vida debería ser la misma, no importa dónde tú vives, pero hay otras razones que las impactan. Sabemos bien que en todos los países, ya sean de países de bajos ingresos, países de ingresos medios o países de ingresos altos, existen estas grandes disparidades, estas grandes inequidades en el estado de salud de diferentes grupos, y que el patrón es el mismo. Mientras menor es la posición socioeconómica del individuo, mayor es su riesgo de tener pobre salud, mayor es su riesgo de no poder accesar cuidados preventivos, mayor es su riesgo de no poder accesar cuidados especializados, mayor es su tasa de mortalidad. Aquí hay dos ejemplos sencillos. En mortalidad infantil en el 2018, acá en Estados Unidos, aquí vemos la población asiática en el extremo derecho de la pantalla, con una mortalidad infantil de 3.6 por cada 1,000 partos vivos. Y cuando vemos la barra de la izquierda, la población afroamericana no hispana, es mucho más alto, 3 veces esa mortalidad, 10.8, seguida por aquellos que son de pueblos originarios o originales del Hawái o del Pacífico, y seguidos por los American Indians o Alaska Native, pueblos originarios de acá de Alaska o del continente. Y los hispanos estamos ahí en el medio, comparados con la población blanca no latina, 4.9, 4.6. La comunidad asiática la mortalidad más baja. Esto es una inequidad. La mortalidad infantil no debería estar, y esto cuando se controla por todos los demás factores, no debería determinar tu raza. Tu raza no debería determinar tu probabilidad de mortalidad. Y por supuesto, COVID nos enseñó muchísimo sobre inequidades de salud. De nuevo y de nuevo y de nuevo, vimos que durante el inicio de la pandemia, especialmente durante el primer año y medio, aquellos que eran de minorías raciales y étnicas en Estados Unidos, y en particular los latinos y los afroamericanos, tuvieron mayor riesgo de exposición, mayor riesgo de enfermarse, mayor riesgo de contraer una enfermedad grave, mayor tasas más altas de hospitalizaciones, una mortalidad más alta, incluso más consecuencias no deseadas de las estrategias de mitigación. Si eras latino o hispano, la idea de quedarte en casa y de tener distanciamiento social cuando tienes 9 o 10 personas viviendo en la casa, mamá, papá, los 3 hijos, abuela, abuelo, a veces el tío o el primo, se hace muy, muy difícil. E incluso por niveles económicos y laborales, muchas de estas comunidades, la gente tenía que seguir yendo a trabajar, poniendo en riesgo a la gente que había en la casa. Hasta menos acceso a pruebas. Muchísimos estudios demostraron de manera convincente que en comunidades minoritarias era más difícil buscar dónde hacerte la prueba del COVID antes de que hubiera pruebas enviadas por el gobierno federal o que las podías comprar en la farmacia. Y cuando comenzaron a salir las vacunas, estas comunidades incluso tenían menos acceso a las vacunas. Eso es una disparidad. Esto es un reporte del CDC durante el primer año de la pandemia de Lee et al. Y uno de los puntos claves es que las desigualdades sociales, económicas y ambientales pusieron a muchas comunidades de color
en mayor riesgo, como ya indiqué actualmente. Y a medida que la pandemia evolucionó, los esfuerzos de salud pública, bueno, ellos nos decían a finales del 2020 que podían adaptarse a las necesidades de las comunidades de color para tratar de mitigar estas condiciones extremas, y sí pudimos hacer mucho trabajo positivo en esta área. Esto es más de lo mismo. Lo único que quiero rescatar aquí son los últimos puntos de la diapositiva, que cuando se trata de salud para las comunidades minoritarias acá en Estados Unidos, COVID fue la tormenta perfecta. Si usted va a estas comunidades afroamericanas o a estas comunidades latinas de bajos ingresos, existen grandes tasas de condiciones médicas preexistentes: diabetes, hipertensión, fumar, tabaco, el uso de tabaco, síndrome metabólico, enfermedades del corazón, que ese es el terreno de juego del COVID. Súmenle a eso la falta de acceso a tratamiento oportuno basado en la evidencia y cultural lingüísticamente fundamentado, la desconfianza que existen en muchas de estas comunidades hacia el gobierno y hacia los investigadores. Una de las cosas que hemos encontrado en todos nuestros estudios es que la comunidad confía en sus proveedores de salud, pero no confía en los que vienen a las comunidades diciendo queremos hacer investigación. Y por supuesto la politización y polarización de la pandemia, que la vimos aquí en Estados Unidos y la hemos exportado a casi todos los países del mundo. Somos buenísimos acá exportando división y polarización. Entonces lo que queremos es lo contrario, lo que queremos es equidad, equidad en salud, es decir, que todos tengan una oportunidad justa y equitativa de estar lo más saludables posible. ¿Cómo lo logramos? De varias maneras, eliminando estos obstáculos a la salud, como la pobreza, la discriminación y sus consecuencias, los determinantes sociales de la salud, la impotencia, la falta de acceso a buenos empleos con salarios justos, educación y vivienda de calidad, entornos seguros, atención médica, todo el trabajo que estamos tratando de hacer nosotros, los que estamos participando en este congreso, que no es trabajo fácil, pero que seguimos hacia adelante. Algunos es posible que hayan visto esta diapositiva. Me gusta siempre usar algo visual. Igualdad, hablamos de igualdad. No queremos igualdad, lo que queremos es equidad. Aquí son tres versiones de lo mismo. Voy a hablar solamente el de la izquierda. Ven tres individuos tratando de ver un juego de béisbol, que aquí es el pasatiempo nacional. Y como vemos a la izquierda, los tres están en cajas del mismo tamaño. Igualdad. Pero todavía hay uno de ellos que no ve el partido. Entonces vemos en la de la derecha, esas cajitas han sido redistribuidas, de manera que el que no la necesita, porque ya es más alto, no la tiene. El del medio solo necesitaba una, y el de la derecha tiene dos porque las necesitó, y ahora todos ven el partido. Entonces acá inmediatamente empiezan a hablar de socialismo, medicina socializada, que hay que combatir todo eso, que son bobadas, ¿verdad? Eso es el extremo de la politización. Pero al final del día lo que queremos es esto. Aquí vemos, esto es lo que queremos ver. Esto es otra variante del que acabamos de ver. La misma diapositiva a la izquierda, los tres en cajitas iguales, la misma diapositiva en el medio, las cajitas distribuidas, y en el de la derecha vemos que ¿cómo se dice? La verja ha sido reemplazada por una verja que todavía los protege, pero que aún les permite ver el partido. En otras palabras, hemos eliminado la causa. Hemos no tratado el síntoma, sino eliminar la causa. Cuando hablamos de cuidados de salud o medicina centrada en la persona, de esto es que estamos hablando, de hablar de las condiciones sociales, de las circunstancias de las personas y no solamente de sus síntomas. Entonces, ¿qué requerimos para lograr esto? Ya aterrizando y terminando. ¿Qué requerimos para lograr equidad? Bueno, requerimos remover obstáculos, como ya dije. Requerimos expandir la salud centrada en la persona. Buscar cuidar no solamente del individuo, sino de su entorno, de sus circunstancias. Esto es una de las cosas que hace al trabajo social ideal
para que sea una disciplina líder en todo esto, porque el paradigma central de la práctica de trabajo social es el individuo y su entorno. Nosotros no trabajamos solamente con el individuo. Eso es una de las cosas que a mí como psicólogo clínico me ha atraído al trabajo social. Como psicólogo clínico yo me entrené para diagnosticar síntomas y tratarlos. En trabajo social se hace eso, pero también vemos todas las demás circunstancias. Necesitamos trabajar en las comunidades, no solamente en el dispensario médico. Aquellos colegas que son médicos o enfermeros, enfermeras, saben muy bien que aquellas cosas que impactan las condiciones con las que presentan sus clientes, sus pacientes, primero que no suceden en el dispensario y segundo que es muy poco lo que usted puede hacer en el dispensario para tratarlo. De manera tal que tenemos que forjar alianzas interdisciplinarias entre todas nuestras áreas: medicina, salud pública, enfermería, trabajo social, los promotores de salud, los trabajadores de salud comunitaria, los profesionales de la salud mental y muchos otros. Multidisciplinarias, y eventualmente llegar a una práctica transdisciplinaria donde haya más integración y sinergia entre nuestras disciplinas. Es importante, por último, reconocer que necesitamos trabajar con las comunidades y con los individuos y no por ellos o a favor de ellos. A veces nos elegimos nosotros mismos como los portavoces de nuestras comunidades. Queremos hablar por aquellos que no tienen voz. Todos tienen voz. Todos tienen voz y lo que tenemos que hacer es unirnos a ellos para ayudarles a expresar su propia voz y no hablar por ellos. Reconocer que somos expertos en nuestra materia, sea salud pública o medicina o trabajo social o psicología o enfermería, pero que las personas con las que trabajamos son los verdaderos expertos en sus vidas, en sus circunstancias, en sus condiciones. Y como dije, forjar estas alianzas entre todas nuestras disciplinas. Bueno, doctora, lo dejo ahí y se lo paso a usted de regreso. Muchas gracias, doctor Hostos. Muy claros los conceptos y tanto el raciocinio como el compromiso de su parte en la obtención de equidad han quedado claros. Seguimos ahora con la ponencia 2, experiencias sobre empoderamiento de las comunidades rurales para el cuidado de la salud centrado en las personas, por el doctor Eduardo Garrido de Apurímac, Perú. El doctor Garrido es director ejecutivo del 90 al 96. Un segundo. El doctor Cluset. Sí. Doctor Cluset, permíteme decir una palabra breve. Sí, cómo no. Gracias. Por un lado, digamos, agradecer a Luis Torres Hostos por la brillante ponencia que nos ha ofrecido, con la cual se inscribe ciertamente en la línea de nuestras preocupaciones fundamentales, que van a ser tratadas a lo largo de este foro 1 sobre empoderamiento comunitario. Y precisamente en ese sentido, es importante notar que, aunque no tenemos las preguntas en el momento al término de cada ponencia, pero estas ciertamente van a ser materia de discusión al final, y sí, claro, de tal manera que se lleguen a conclusiones apropiadas. Por tanto, recordar a todos, en primer lugar, los ponentes mismos, que tengan la gentileza de estar presentes hasta el final y podamos de esa manera tener una discusión de todo lo que se ha conversado, se ha presentado de la manera más efectiva posible, que lleve a la formulación de conclusiones muy bien basadas, con la participación de los informes que nuestros estudiantes relatores nos van a ofrecer seguramente, como lo han estado haciendo, ¿no? Así es que, aparte de felicitar al doctor Hostos por su excelente presentación, quisiera recordarle a él y a todos los otros ponentes que las preguntas van a venir después, y que tengan la gentileza de acompañarnos por tanto. Muchas gracias. Gracias, doctor Mesich. Inicio la presentación del doctor Eduardo Garrido Dioses, director ejecutivo del año 90 al 96 del Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud, SERUMIS,
Ministerio de Salud del Perú. Profesor del 2003 al 2012, Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad Tecnológica de los Andes, y director del Centro de Medicina Básica de la UTEA Abancay, Apurímac, Perú. Adelante, doctor Garrido. Doctor Cluset, buenos días. Sí. Razones de fuerza mayor, el doctor Garrido no ha podido estar presente en el Zoom el día de hoy. Se le presentaron problemas de última hora en la región y, sin embargo, nos ha enviado su ponencia que iba a presentar el día de hoy y nosotros la vamos a estar compartiendo en nombre del doctor Eduardo Garrido. Entonces, esa es la explicación que queríamos hacer, doctor Cluset, para pasar a dar lectura al documento que el doctor Garrido ha enviado. Perfecto, adelante. Bien, muchas gracias. La ponencia enviada por el doctor Garrido señala experiencias sobre empoderamiento de las comunidades rurales para el cuidado de la salud centrada en la persona. Rasgos históricos de la atención de la salud en comunidades campesinas del Perú. Hasta años tan avanzados como 1970, la atención de la salud rural en el Perú no era una prioridad. Alrededor de 1950 se habían construido las llamadas postas médicas en cada capital provincial y en cuanto a personal, había un médico por provincia denominado médico titular de la provincia. La presencia del médico era irregular, sea porque permanecía en la capital departamental o porque abandonaba su plaza, y el técnico sanitario asumía la responsabilidad del servicio en forma permanente. En muy pocos establecimientos se contaba con enfermera u obstetriz. La figura de médico titular de la provincia, de acuerdo al doctor Carlos Bustillo Romaní, 400 años de la salud pública en el Perú, 1533-1933, venía desde 1855 con el gobierno de Ramón Castilla. En aquella época, el tema de la salud se circunscribía a combatir epidemias como la malaria, la viruela y la fiebre de la oroya bajo la dirección de juntas de vecinos y autoridades. En 1973 aún se conservaba la denominación de médico titular de la provincia con el mismo encargo de atender toda la población provincial. El médico titular de Espinar, en el departamento del Cusco, tenía a su cargo esa provincia y eventualmente atendía la provincia vecina de Chumbivilcas, que no contaba con médico, además del distrito de Akira, perteneciente al departamento de Apurímac. Tenía asignados camioneta y chofer y las comunidades campesinas proveían acémilas. Aún en un área rural tan grande, la atención de la salud se desarrollaba sin mayores sobresaltos. En parte, la población se sentía protegida con la presencia del médico titular y además porque en la comunidad muchas de las necesidades de salud eran asumidas por los médicos tradicionales, los joyiris, que resolvían problemas relativos a las dolencias corporales, y los yatiris, de nivel superior, quienes se encargaban de los problemas de salud derivados de los desequilibrios generados entre las personas y la divinidad. En 1974, una epidemia de sarampión terminó con la vida de muchos niños en Akira, poniendo al descubierto la fragilidad de la situación de la salud pública en las jurisdicciones rurales. Otras atenciones de la época incluían algunos partos distóxicos, como la presentación de mano, donde se aplicaba la versión interna como tabla de salvación para el niño y la madre. Una característica importante en la atención de la salud de entonces fue la existencia de los promotores de salud. Ellos eran jóvenes campesinos elegidos por la comunidad para establecer una relación entre el centro de salud y la comunidad. Estos jóvenes recibían una preparación inicial en medidas preventivas de riesgos y en acciones de promoción, incluyendo la aplicación de vacunas mediante campañas organizadas por el Ministerio de Salud, dotándoles de un botiquín e implementos mínimos.
Realizaban este trabajo en forma ad honorem, por lo que recibían apoyo de sus comunidades en cuanto a dispensas de trabajos comunitarios y el cultivo de sus parcelas. Otro grupo importante fue el de las parteras tradicionales, que tenían a cargo la atención de los partos en la comunidad. Cuando el MINSA, Ministerio de Salud, inicia con impulso el control prenatal y la atención institucional del parto, las madres gestantes y sus esposos, por la idiosincrasia campesina y las concepciones manejadas en el ámbito comunitario, preferían la atención de las parteras tradicionales. Fue un largo y difícil camino que se tuvo que recorrer para armonizar la acción del Ministerio de Salud con la práctica de la medicina tradicional sobre salud materna, en una suerte de desarrollo de contradicciones y acuerdos técnicos y culturales, hasta lograr buenos indicadores de control prenatal con atención del parto institucional y la incorporación de saberes ancestrales provenientes de la comunidad, como la atención del parto vertical. Es así como se fue bajando sostenidamente la muy elevada tasa de muerte materna en el Perú. En el Perú, la atención primaria de salud era una promesa para el combate al atraso de la atención de la salud, particularmente en las áreas rurales, campesinas y nativas, y las densas poblaciones periféricas empobrecidas de Lima y las grandes ciudades. En 1980, irrumpe en el escenario nacional Sendero Luminoso y su acción terrorista, lo que lleva a una fuerte represión militar, afectando durante 2 décadas a todo el país y con mayor impacto a las comunidades campesinas. Muchos de los establecimientos de los niveles 1 y 2, los más elementales que atienden a las comunidades campesinas y nativas, se cerraron con el repliegue de los profesionales y técnicos de la salud a las ciudades. Fueron 2 décadas de terror, y cuando en el año 2000 se entra progresivamente a condiciones de normalidad, el país en el campo de la economía y el desarrollo se encuentra sometido al fuerte impulso del modelo neoliberal, con la postergación de las prioridades sociales como la salud y la educación. La atención primaria de salud nunca fue implementada y el Perú perdió la oportunidad de establecer una estrategia de vital importancia para la atención de la salud a nivel nacional, lo que afectó a gran parte de la población peruana y con mayor incidencia a las comunidades campesinas de la sierra, las poblaciones rurales de la costa, las comunidades nativas de la selva y los densos asentamientos urbanos marginales de la capital de la República y las grandes ciudades. Las comunidades campesinas del Perú son depositarias de una cultura moldeada a través de los siglos, con inicios que van hasta los 10.000 años y con evidencias de vida social organizada y desarrollada desde hace 5.000 años. El cénit de este proceso cultural se encuentra en el Imperio Incaico, donde el conocimiento de las cosas y los saberes acumulados se encontraban en una etapa superior de desarrollo, con el manejo de tecnología que se aproximaba rápidamente a los niveles alcanzados en las culturas más avanzadas en el mundo. La invasión española corta trágicamente este proceso. Historia de la conquista del Perú, de William Prescott. Sin embargo, la cultura asentada en la concepción del mundo, la organización de la vida social, económica y política y cultural, y los comportamientos y costumbres asumidos a través de los tiempos, quedaron como marcas indelebles en el inconsciente colectivo de la población originaria, que se expresa actualmente en manifestaciones humanas de valores elevados como el Aini, que significa solidaridad, el Yachay, el saber, el Munay, amor, y el Yankay, el trabajo, y en las reglas que norman el comportamiento personal, Amayuya, no seas mentiroso, Amasúa, no seas ladrón, y Amaqueya, no seas ocioso. La historia y el legado cultural de las comunidades campesinas frente a la amenaza del coronavirus se pusieron a prueba para desarrollar acciones propias que aseguraron la contención de la pandemia.
Muchas familias campesinas que en décadas pasadas se transportaron en oleadas a Lima y otras ciudades en busca del progreso y las mejores condiciones que vislumbraba la vida moderna, iniciaron un tedioso peregrinaje para volver a sus lugares de origen, sea por temor a la pandemia y buscar la seguridad que prodiga la Pachamama. En la simbología ancestral, la Pachamama es la deidad encarnada en la tierra, regalando generosamente el alimento y todos los bienes a la humanidad. O por el deterioro de las condiciones económicas, donde el emprendimiento cotidiano que había sido hasta ese momento el motor de su supervivencia ya no era posible. Las comunidades campesinas tomaron en cuenta la directiva del Estado que tanto percibían su certeza en la realidad. Cuando se implementa el programa Taita, surge el sentimiento internalizado en el campesinado pobre para hacer suya la convocatoria. A la llegada de sus paisanos, las comunidades campesinas, con los recursos tenidos a mano, organizaron lugares de reposo cerca de sus ámbitos comunitarios o en sus cabañas de las alturas, en coordinación con los profesionales y técnicos sanitarios de los establecimientos de salud 1 y 2 que se encargaban de efectuar las pruebas para la detección del virus. Las comunidades campesinas, en base a su sentido común decantado de su saber milenario, lograron contener la pandemia, favorecidas a su vez por las condiciones benevolentes de la naturaleza en sus lugares de vida. Diferente ha sido el comportamiento de los ciudadanos de las poblaciones marginales de la capital, de las grandes ciudades y de las ciudades capitales provinciales y distritales, donde no se generó un comportamiento disciplinado ante las medidas de prevención y promoción establecidas frente a la pandemia, a lo que se suman condiciones ambientales insalubres por un desordenado crecimiento urbano, sin agua potable y saneamiento básico, y casi la nula educación sanitaria. Esto marca la diferencia con las comunidades campesinas, donde a pesar de sus limitaciones mantuvieron a raya el riesgo de enfermar y morir por la pandemia. Esto es, doctor Cluzet, el contenido del documento enviado por el doctor Eduardo Garrido para ser presentado en el Congreso. Adelante, por favor, doctor Cluzet. Muy bien, doctor. Muchísimas gracias por su presentación. Realmente muy interesante porque vamos viendo cómo con los conocimientos ancestrales están todavía vivos, por un lado, pero además también son tan útiles como para poder mejorar nuestros sistemas de salud. Una presentación realmente muy interesante. Ahora voy a presentar a la doctora Viviana Camacho Hinojosa. Ella nos va a exponer el siguiente punto que está referido a las experiencias sobre cuidado integral de la salud en comunidades ancestrales multiculturales. La doctora Viviana Camacho Hinojosa es coordinadora de salud de los pueblos de Bolivia y además ha sido comisionada de alto nivel de los 40 años de Alma Ata para la Organización Panamericana de la Salud. Es muy luchadora, ella está siempre con la población andina y además es conocedora de este conocimiento ancestral. Así que, doctora Viviana, por favor, adelante. Muchas gracias, doctora Martita. Un gran saludo para cada uno de ustedes. Muchas gracias al doctor Juan Mesich y a los hermanos y hermanas que me han convocado para participar hoy día. Un abrazo muy grande desde Bolivia. Sumapuncha y Cachun Tucuicunapa, Hatunapa y Huitucu y Gangunapa, Noga Suti Vivi Camacho, Noga Cani, directora general CAI Medicina Tradicional, CAI Ministerio de Salud Nisgata, CAI Estado Plurinacional de Bolivia. Un gran saludo, una alegría poder participar junto a ustedes porque este congreso realmente marca pautas sumamente importantes para que podamos seguir adelante. En este momento no tengo una presentación por motivos personales, he tenido que viajar de emergencia. Ayer intervinieron a mi papito por un tema de una hemorragia cerebral, está bien, más bien estamos de eso contentos ya en la casita, de otra manera no me habría podido presentar ahora. Y justamente esto me hace reflexionar mucho más esta situación. Una cirugía que ha salvado la vida, pero también los cuidados necesarios
pre y postquirúrgicos que pueden darse con los diálogos de saberes, con nuestras medicinas tradicionales, integrativas y complementarias. Así que les voy a compartir unas reflexiones de lo que hemos venido trabajando. Como ya les ha comentado la doctora Martita, pues hemos relanzado el año 2019 un documento junto con la Organización Panamericana de Salud que se llama A 40 años de Alma Ata. Justamente he sido convocada para ser comisionada de alto nivel de las Américas para que reflexionemos nuevamente aquel compromiso de 1978 firmado en Kazajstán por los gobiernos del mundo, Salud para Todos, el año 2000. Y llega el año 2000, hay más muerte, más injusticia, más violencia, más hambre en el mundo, hay guerras. Entonces, ¿qué estábamos haciendo? Es por eso también que necesitamos reflexionar que salud no puede verse como un capítulo apartado, como un sector aparte. No pueden relegarnos a trabajar salud sin coordinar con los otros ministerios, sin coordinar con las otras disciplinas. Es urgente que pongamos la transversalización de la salud como parte de las tareas. Y hemos visto durante esta pandemia de COVID-19 que la gente que no tenía alimento, que la gente que no tenía sus medicinas ancestrales, la gente que ha tenido que quedarse encerrada pasando hambre, pues no había salud. Por lo mismo necesitamos trabajar coordinadamente con los ministerios de tierra, de agua, de territorio, de educación, de cultura, para promover salud, para promover que la salud es una construcción social. Y dentro de este documento de Alma Ata 40 años que pueden descargar del sitio web de la OPS en castellano y en inglés, de la Comisión de Alto Nivel, tenemos recomendaciones. Y entre estas recomendaciones, algo que hemos logrado posicionar es que para hablar de salud necesitamos hablar de salud de la madre tierra. Agua limpia, aire limpio, alimento sano. Estas son las primeras medicinas que tenemos en nuestras poblaciones y necesitamos reflexionar eso. Justo ahora que escuchaba a los colegas, yo soy médica cirujana de la Academia Occidental dominante, hegemónica, capitalista, que se enseña en las universidades. He estudiado en la Universidad Mayor de San Simón, una de las mejores de Bolivia, y también en la Universidad de Gant en Bélgica. Y en la Universidad de Gant en Bélgica pues hacíamos trasplantes de hígado, he visto todo tipo de cánceres en todo tipo de pacientes de toda edad. Entonces, para mí era alarmante cómo no cuestionarnos el sistema de vida que nos lleva a depender y a terminar en estas situaciones. Entonces, haciendo una crisis de vida importante, luego de trabajar en hospitales, retorné a la comunidad. Ahora soy partera de comunidad y estamos trabajando para promover el respeto y el encuentro de nuestros saberes, el respeto a nuestros saberes ancestrales, porque yo soy del pueblo quechua, del Estado Plurinacional de Bolivia. Y esto nos va a reflexionar justamente, como decían los colegas, ¿cómo construimos salud? ¿Qué es salud para nosotros? Desde las alas más críticas de la Asociación Latinoamericana de Medicina Social, de la que también soy parte, hemos cuestionado fuertemente el tema de la institucionalización, la medicalización de la salud, el hospitalocentrismo. De hecho, los colegas le dicen hasta enfermología. Cuando hablamos en las universidades, no es de salud, hablamos de enfermedades, patologías, es la patologización de la vida. Entonces, ¿cómo construimos salud? Esa es ahora nuestra nueva orientación. ¿Cómo realmente construimos salud? Desde Alames estamos participando también en grupos de reflexiones, en grupos donde vamos fortaleciendo nuestros trabajos, no solamente académicos, sino desde el territorio. Así que como parte también de la defensa del derecho a la salud, existe algo muy importante en Latinoamérica, un ejemplo importante es el SUS brasilero. El SUS brasilero ha sido construido por las luchas de décadas, en más de 50 años de lucha de Abrasco, la Asociación Brasilera de Salud Colectiva. Y necesitamos recordar que es gente consciente que sabe que los derechos son derechos y no mercancía, que nuestros sistemas, luchar por un sistema universal, público y gratuito, por esa salud para todos que planteaba Alma Ata, necesariamente atraviesa no solamente por cuestionar a la medicina mercantil dominante, sino sobre todo de construir salud en los territorios, salud desde y junto con las poblaciones. Ya no necesitamos esa salud mercantil forjada en los centros corporativos con el complejo médico industrial, el complejo fármaco-químico,
el complejo agrotecnológico, el complejo bélico armamentista. Ellos están determinando la industria de la salud que ha superado en ganancias a la industria de la guerra. Así que estamos hablando de construir soberanía desde nuestras comunidades, con nuestros saberes, con nuestros conjuntos de conocimientos. Y por eso hablamos también de la salud popular, salud en manos del pueblo. La salud popular es parte de lo que hemos venido trabajando esta última década. Hago parte del Movimiento Mundial de Salud de los Pueblos, People's Health Movement, el cual he coordinado en Latinoamérica, el 2012 siendo elegida en Sudáfrica en nuestra Asamblea Mundial, hasta el 2017. En Latinoamérica hemos coordinado nuestro PHM, nuestro Movimiento de Salud de los Pueblos, donde tenemos grandes encuentros de tierra, territorio, luchadores sociales por la salud y la vida de nuestros pueblos. Porque para nosotros hablar de salud necesariamente nos reorienta a hablar de justicia social, nos reorienta a ver qué está pasando, de qué salud vamos a hablar con nuestra gente pasando hambre, necesidad, violencia y racismo. Entonces, la salud popular es devolver al pueblo esa potencia, esa fuerza transformadora de las organizaciones populares, del poder popular en el territorio. Hago parte de movimientos importantes, también uno que difunde la alegремia con el doctor Julio Monsalvo, que en paz descanse, ya Julio es una de nuestras estrellas. Con la alegремia trabajamos las A de la esperanza: agua limpia, aire limpio, alimento sano, albergue como vivienda digna, aprendizaje, arte y amor. Y también la amistosofía, que con el doctor Luis Weinstein en Chile se trabaja la salud a través del arte, se trabaja la amistosofía. La alegремia es la alegría en la sangre, que se construye con la sal de la esperanza. Y la amistosofía es la sabiduría de la amistad, amigarnos con la vida. Luego de todo el genocidio, masacres, violencias, Plan Cóndor, dictaduras, de todo lo que nuestro pueblo ha pasado, nos reponemos desde el arte, la cultura, desde la belleza, desde la música, la creación. Y eso también es parte de hacer salud y es parte de las herramientas que tenemos como salud popular. Incluso en Brasil se tiene una ley importante de educación popular en salud, que son educadores populares, comunitarios de salud, que hacen arte popular, que trabajan desmanicomialización. He podido visitar varios de estos países y acompañar estos trabajos, junto a la línea de Paulo Freire, que nos convoca a que todos somos maestros, todos somos aprendices, todos tenemos algo que enseñar, todos tenemos algo que aprender. Por lo mismo, aquí estamos convocándonos nuevamente a este diálogo de saberes, a este encuentro de saberes, a esta pluralidad de saberes. Y justamente está aquí también la doctora Christine Lins como parte de este evento, quien es parte desde el inicio, desde nuestro Movimiento de Salud de los Pueblos de Bolivia, trabajando con el doctor Ricardo Fábrega, que nos ha apoyado en Washington a construir el documento de la Comisión de Alto Nivel de Almata, 40 años, y hemos estado planteando también junto con el doctor Juan Mesich nuestros encuentros de intercuidados. También la doctora Martita y otros colegas han estado con nosotros para replantear los cuidados integrales, el cuidado integral de la vida, de la tierra, del territorio, de las fuentes de agua, de nuestros derechos. Esto va junto. Así que cuando nos remontamos a salud, realmente estamos buscando porque tengamos acceso a una vida digna en nuestros pueblos. En Chiapas se ha lanzado la declaración de Moisés Gandhi, un lugar donde también pude acompañar a promotores de salud zapatistas, y ahí he aprendido en esta canción chiquitita: salud es dignidad, salud es vida, sin injusticia y sin humillación, un pensamiento propio, un corazón, una comunidad libre y unida. En un párrafo nos están dejando lineamientos importantes para la salud. La declaración de Moisés Gandhi está disponible también en las redes para que sigamos profundizando esto. Junto con Alames estamos promoviendo el tema de la... No es solo determinantes sociales, la determinación social de salud, de transformar las injusticias estructurales contra nuestros pueblos, la determinación social como condiciones sociales, políticas y económicas que someten a enfermar a los pueblos. Y como People's Health Movement, Movimiento Mundial de Salud de los Pueblos, al año, en diciembre, en Colombia, vamos a tener nuestra Asamblea Mundial aquí en nuestro sur, en Abya Yala, así que les vamos a estar convocando. Somos una red gigantesca en el mundo de académicos, de luchadores sociales, de gente del territorio, de distintos movimientos que se articulan para construir salud en el mundo. Eso ya les hago presente, vamos a hacer llegar las invitaciones correspondientes, y también
Para ir ya redondeando un poquito más el caso Bolivia, actualmente soy la directora nacional de medicina tradicional de nuestro estado plurinacional y hemos estado avanzando justamente, hago parte de la red de medicinas tradicionales, complementarias e integrativas, que estamos recopilando distintas investigaciones, casos, estudios de caso, para visibilizar que nuestras medicinas tradicionales, integrativas, complementarias están desde otro paradigma de vida, de estar en el mundo, que necesaria y urgentemente contemplan la espiritualidad ancestral de los pueblos que está viva, que es parte de construir salud en nuestro territorio. Y también hago parte de la Red Latinoamericana de Etnobiología. Hace un mes hemos estado en México compartiendo estudios de casos etnobiológicos lindos, de estudios de plantas medicinales, de casos de comunidades que se han cuidado y protegido y resguardado ante el COVID-19, porque los gobiernos o hicieron actos de corrupción o abandonaron a sus pueblos o estaban los servicios sobresaturados y la gente moría en las calles, como tristes noticias que hemos podido ver. En cambio, en las comunidades campesinas, tenían plantas. A su tiempo. Gracias. Gracias, doctora Martita. Se cuidaban con las plantas medicinales. En Bolivia tenemos la ley 459 de medicina tradicional ancestral, donde reconocemos a nuestros sabios y sabias de los territorios. Estamos trabajando ya articuladamente con otros ministerios para fortalecer la agricultura familiar campesina, agroecológica. Las farmacias artesanales del producto tradicional artesanal ya está reconocido para que sigamos promoviendo este diálogo de saberes, como decían los colegas. Ojalá logremos, como en México, en la UNAM, que tiene su licenciatura y doctorado en antropología médica, para sensibilizar y fortalecer este diálogo de saberes con las comunidades. Y como decía otro de los colegas, este valor lindo del AINI, que está vivo y presente, el cuidado colectivo, la vida está deprestada. Estamos muy rápido en este mundo y que el paso que dejemos sea un paso de dignidad, de cariño y de respeto para nuestra siguiente generación. Que sigamos fortaleciendo estos diálogos, estos encuentros. Les agradezco mucho la paciencia, la atención y espero que fortalezcamos nuestras acciones de salud, porque si no hacemos redes colaborativas, si realmente no logramos articular nuestra lucha, el norte global sigue viendo al sur global como un punto más de extracción de recursos, de genocidio, como otro punto más donde pueden seguir expoliando nuestros territorios y nuestras riquezas. Así que nos toca unirnos para defender la vida. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora, por su discurso tan conmovedor y tan movilizador, sobre todo con esa idea fuerza de la construcción de salud colectiva y de ciudadanía en forma simultánea. Nos toca ahora dar entrada a lo que sería la ponencia final de este foro comunitario, antes de las preguntas, como señalaba el doctor Mesich. Y se trata de las propuestas experimentales para el empoderamiento comunitario hacia la salud centrada en las personas. Para mí es un honor presentar al amigo y militante de todas estas causas, que es el doctor Fernando Carbone, que es máster en gestión y organización de redes y centros de salud de la Universidad de Barcelona, en España, diplomado en salud internacional, Escuela Nacional de Sanidad, Instituto de Salud Carlos III, Ministerio de Sanidad de España, diplomado en Administración de Servicios de Salud, Instituto Peruano de Administración de Empresas, médico cirujano egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con una experiencia laboral casi infatigable por lo que uno ha visto en estos años, ex asesor del despacho ministerial de salud del ministerio, ex coordinador de proyectos de Medicus Mundi Navarra, Aragón, Madrid, ex ministro de salud, ex viceministro de salud, ex director de cooperación técnica internacional del MINSA, consultor asesor, conferencista para el desarrollo integral y la superación de la pobreza, salud pública, profesor universitario de posgrado invitado, Universidad Católica Sede Sapiente, Universidad Nacional de Huancavelica, Universidad del Pacífico, Universidad César Vallejo, Universidad San José, Videnza, INICAM, otras. Conferencista y autor de diversas publicaciones en planeamiento estratégico y desarrollo organizacional, gestión pública en salud, bioética y bioderecho. Investigador en salud integral e incluyente, miembro fundador de la Acción Mundial de Parlamentarios y Gobernadores por la Vida y miembros del Consejo Consultivo de la Fundación Hipólito Unanue. Estimado doctor Carbone, tiene usted la palabra. Muchas gracias. Buenos días. Lo primero, saludar a nuestros compañeros de Apurímac,
Comprendo que el doctor Garrido no haya podido estar, debe estar batallando con todos mis compañeros para salvar vidas. Un gran abrazo a ustedes, cuídense y sigan cuidando a los demás. Un fraterno abrazo a Vivian Camacho, a todos en general, los llamo guayquichas, hermanos. A Vivian un gran cariño para que tu papacuna, con ayuda de la medicina occidental y de los cayahuayas bolivianos, si quieren una interconsulta, están los colliris y los yatiris peruanos y hasta los médicos terapeutas maya, para que con el Jucumaya, Juxunjuya, Kumbaguilla, una sola fuerza, una idea, una sola idea, un solo corazón, esté pronto nuevamente con ustedes, con su familia. Y mi agradecimiento a todos los organizadores, no solo por la invitación, sino porque en un momento difícil para el Perú, mantengamos el evento, como lo hicimos los ministros de Salud a una semana del problema del 11 de septiembre, de esa gran tragedia del 11 de septiembre del 2001, que fuimos el único colectivo que no suspendió su evento en una ciudad desierta, encerrada, fantasmal, pero dijimos que no, que la salud nos tiene que llevar a ir adelante, y más cuando es la salud centrada en las personas. Permítanme presentar 3 experiencias sucesivas de formulación de medios para el empoderamiento comunitario hacia la salud centrada en las personas. Todos sabemos que antes de la pandemia esto era el problema de nuestros sistemas, pero quiero recalcar, sobre todo el que vean rodeado de un marco rojo, la falta de abordaje de los determinantes sociales. Y un poco aplico lo que decía Albert Einstein sobre la totalidad de estos problemas. Seguir haciendo lo mismo y pretender un resultado diferente, eso se llama locura. Y la pandemia, de manera brutal a todos nuestros países y a todo el mundo, nos señaló de esa locura que tenemos que salir a nivel mundial. Todos conocemos los determinantes sociales, absolutamente, no son extraños para nosotros. Y sabemos que los determinantes sociales se pueden abordar a través de la participación social comunitaria y la multisectorialidad. Si no, es imposible hacerlo. Las claves para abordar los determinantes sociales de la salud están en Alma Ata, en la atención primaria de salud, donde Haldan Marler y David Tejada Rivero, cuya frase sobre lo que realmente es APS está abajo, llevaron experiencias de todo el mundo, de 5 países del mundo, incluyendo China, y el honor de que el Perú también estaba representado en la experiencia de Manuel Núñez Butrón, este médico del altiplano boliviano-peruano que trabajó en los años 30 y 40 en toda esa zona. En Ottawa, el año 86, donde empieza a brillar las propuestas de prevención y promoción de la salud sostenidas por Barbara Starfield y otros. El 2013, cuando se habló de la salud en todas las políticas, en el encuentro en Helsinki de promoción de la salud, donde Michael Marmot fue muy influyente. En Astana, en octubre de 2018, cuya frase más importante es Alma Ata está vigente y pendiente, y a donde lleva la exposición de América la autora Clarice Etienne, exposición construida por personas como Vivian Camacho, Ricardo Fábrega, Mauricio Bustamante y muchos más creyentes en la posibilidad de transformar la salud. Y en la reunión de Salud Universal de abril del 2019, cuando se escuchaba decir hay una virosis allá en China que no se sabe qué es, y ya ven en qué terminamos hasta el día de hoy. Allí están las claves que han sido muy bien descritas por el doctor Javier Luis Torres antes que yo. Perdón, se ha movido. Disculpe. Solo quiero rescatar de estas reuniones los principios más importantes. La salud es un derecho humano fundamental. Se centra en los individuos, las personas,
La salud y la medicina está centrada en las personas, familias y comunidades. Y la salud tiene que estar en todas las políticas. Y hay quienes decimos, y todas las políticas tienen que estar en la salud. Y los siguientes y últimos principios que cito llaman la atención primaria, llama a abordar los determinantes sociales de la salud, la búsqueda de la equidad, como bien dijera el doctor Torres, busca y exige la participación social consolidada, el desarrollo de un modelo centrado en la gente, en las personas, salud centrada en las personas y la comunidad, y permite la participación de las personas y la sociedad civil. ¿Para qué? Para mejorar la participación social y para que las personas tomen la mejor decisión, la más óptima para su propia salud. Algunas experiencias paradigmáticas en Perú que nos ayudan, o sea, tomando las claves, es que se diseñan estas experiencias. El primer grupo de propuesta experimental, ahora va un segundo grupo de propuesta experimental en el terreno. Esta es la experiencia en Huancavelica, una zona quechua, sobre todo en la zona de Churcampa y Tayacaja, sobre redes de salud para la atención primaria en los Andes peruanos, para el cuidado integral de la salud. Acá trabajó con nosotros David Tejada Rivero. Esta participación social está expresada en los consejos de desarrollo comunal, en la presencia de todas las autoridades, tanto electas como autoridades de la propia comunidad, policía, comisario, prefectos, director de educación, de las juntas de agua, en los promotores de salud agrupados en asociaciones de promotores de salud UAPRONSA, en las reuniones masivas de promotores de salud en el teatro popular, en los actos masivos de generación de cultura, pero también está en el trabajo sectorial con educación, profesores, especialistas, alumnos, padres de familia, organizaciones de mujeres, organizaciones de base y periodistas radiales que son muy importantes en el mundo andino. Y cómo no, en el trabajo con los terapeutas tradicionales, como lo ha dicho la doctora Vivian Camacho y lo señaló el doctor Garrido, dentro y fuera de los establecimientos, directorios de terapeutas tradicionales, huertos en los propios establecimientos de salud o el recojo de plantas medicinales en el campo, su liofilización y su complementariedad con la medicina occidental, la ambientación intercultural de los ambientes, las casas de espera para que vengan las gestantes y la familia, la psicoprofilaxis para todo el mundo, eso no es solo de mujeres occidentales, las salas de parto tradicional, con la presencia de las camillas digitales más modernas que existen en el país y que en Lima cobran muy caro por atender un parto tradicional vertical, pero vayan ustedes a Huancavelica, ahí es gratis el servicio. Y tienen, vuelvo a decir, el parto tradicional, que es una elección de la mayoría de las gestantes hasta el día de hoy en estas zonas. A ese mismo nivel está una experiencia urbana, como es la de servicio de salud en el distrito de San Borja, Lima, centrados en las personas, familias y comunidades. Ustedes ven al medio la foto de la clínica de la familia. Ahí trabajan juntos el municipio, el salud y el Ministerio de Salud, como tiene que ser, juntos, unidos, y con todo tipo de servicios que permiten cuidados diseñados con la población, con la participación de la población, a través del Comité Distrital de Salud y de las juntas vecinales de salud. Todas estas experiencias de manera reciente se han presentado en eventos internacionales que dicen que todos vamos a la misma velocidad, aunque nos falte ir al mismo tiempo. Y eso, claves y experiencias sirven para la transformación de la salud, la universalización, la unificación y el abordaje multisectorial. Y todo esto se expresa, por ejemplo, en el Plan Estratégico Nacional de Desarrollo del País al 2050.
centrado en las personas y la pertinencia cultural, y que busca que las personas adopten hábitos y estilos de vida saludables. En la Política Nacional Multisectorial de Salud al 2030, Perú País Saludable, que busca hábitos, conductas y estilos de vida saludables y mejorar las condiciones de vida, los determinantes sociales que afectan a la población. En el territorio, la Política Nacional Multisectorial y el Plan al 2050, formulado las primeras por el Consejo Nacional de Salud, 25 consejos regionales y 14 sectores o ministerios, se viabiliza a través del modelo de cuidado integral de salud basado en la persona, familia y comunidad, centrado en la persona, familia y comunidad, y en el territorio en la implementación de las redes integradas de salud. He dejado 2 documentos a los organizadores, la matriz de consistencia al 16 de septiembre de 2022, donde está el plan, la política, el plan de gobierno presentado a las elecciones del 2021, la política general de gobierno al 2026, los discursos presidenciales y de la presidencia del Consejo de Ministros y el documento Consensos del Perú del Acuerdo Nacional sobre todos estos temas y los avances del Ministerio. Y abajo ven ustedes todos los campos que esto aborda, que incluyen sobre todo el primer nivel, la interculturalidad y la participación social. Estimados huayquichas, hermanos y hermanas, el reto es construir la universalización, el abordaje multisectorial de la salud y la unificación del sistema con todos y para todos, sin teorías, con prácticas experimentales implementadas que llevan a esto. Por eso el Ministerio de Salud dice hoy: personas que cuidamos personas. Somos iguales en los 2 extremos. Y David Tejada Rivero, caminando a 3.800 metros en Huancavelica, nos dijo con mucho orgullo, la primera de las 3 veces que nos llegó a visitar, que por primera vez veía Alma Ata en acción y se sentía muy orgulloso de que fuese en su país. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias, doctor Fernando Carbone. Su exposición creo que ha sido excelente porque nos está mostrando usted con algo práctico, con algo tangible, que realmente es posible esta salud para todos. Vamos a dar pase entonces al panel de comentarios. Adelante. Dentro del panel de comentarios tenemos a María Van der Linden, que es de Perú, a Berta Pineda, de Horas Conu, Colombia, a Anita Luján, de Perú. Adelante, doctor Oscar. Bueno, Berta Pineda, socióloga colombiana con especialización en desarrollo sostenible, gerencia ambiental, interculturalidad, migración y salud ambiental, egresada de la maestría Gerencia de Proyectos. Quiere destacar de su experiencia los 13 años de trabajo como socióloga investigadora y coordinadora de proyectos sociales con énfasis en desarrollo local, promoción de la salud y derechos humanos, en el Centro de Investigación Multidisciplinario para el Desarrollo de la Facultad de Salud de la Universidad del Valle de Colombia. 3 años de trabajo en la Secretaría Nacional de Migración, con sede en Madrid, España, en la coordinación de investigaciones sobre la situación de salud de la población migrante y campañas de salud. 8 años de trabajo en el Organismo Andino de Salud, Convenio Hipólito Unánue, con sede en Lima, Perú. Actualmente es coordinadora de Cambio Climático, Economía y Salud y Desigualdades Sociales. Además coopera en el desarrollo de las líneas estratégicas, garantía de derechos de niñas, niños y adolescentes. Varias de sus publicaciones se encuentran en la página electrónica del Organismo Andino de Salud, Convenio Hipólito Unánue. Tiene la palabra, estimada Berta Pineda. Querido doctor Oscar, muy buenos días, queridos todos y todas. Muchas gracias en nombre del equipo del Organismo Andino de Salud por
esta invitación y felicitaciones por este importante evento. Un saludo y felicitaciones también por las ponencias y un muy especial saludo con mucho cariño y mejores deseos a Vivi Camacho. Muchas gracias por las excelentes conferencias con énfasis en el trabajo para avanzar en la garantía del derecho a la salud para todas las personas, sin discriminación. Se ha destacado en las conferencias la importancia del rol de los promotores de salud, de las comunidades, de los pueblos originarios e indígenas y de la importancia que tiene la relevancia actual de los saberes, sus saberes ancestrales. La importancia que tiene y el desafío que asumamos el actuar para superar determinantes sociales que pueden afectar de manera negativa a las personas, y para ello es fundamental la participación social y el trabajo intersectorial. El 10 de diciembre, y esperamos al 10 de diciembre de 2023 podamos realizar una importante campaña a nivel mundial. Un año que nos sirva para dar a conocer y sobre todo generar acciones para hacer realidad la Declaración Universal de los Derechos Humanos, centrándonos en todo su legado, en la relevancia y en el activismo del lema que está muy relacionado con las ponencias realizadas en el foro hoy: dignidad, libertad y justicia para todas las personas. La declaración, recordemos, fue redactada por representantes de todas las personas del mundo en diferentes lenguas y básicamente nos supone que podamos elaborar y sobre todo desarrollar en el contexto local leyes, políticas nacionales y locales. Esta declaración es la base también para la agenda 2030, que hoy en día nos impone importantes desafíos para avanzar en el cumplimiento de los indicadores y metas y para avanzar en el desarrollo sostenible. Propongo con mucho afecto y con mucho cariño que quienes nos escuchan, que todas las personas que han coordinado esta importante jornada y este simposio internacional, que nos unamos a la campaña, a esta campaña de visibilizar esas reglas de juego tan importantes que hay en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que nos recuerda que todos somos iguales y que todos somos iguales en qué, en el derecho que tenemos al ejercicio de esos derechos. Somos diferentes, por supuesto, y es fundamental reconocer y valorar esas diferencias, pero es un llamado al ejercicio, a la garantía de los derechos de todas las personas. Desde la aprobación en 1948 se ha avanzado, no obstante necesitamos avanzar para mejorar los derechos de las mujeres, de las niñas, de los jóvenes, de los niños, de los pueblos indígenas, de los pueblos afrodescendientes, de las comunidades indígenas. Todo esto nos recuerda que hay desigualdades múltiples que necesitamos enfrentar para poder hacer realidad la salud centrada en la persona. Que se haga realidad la promesa de la Declaración de los Derechos Humanos: igualdad en el ejercicio de estos derechos y dignidad para todas las personas. La campaña también nos quiere acercar a las historias personales y hoy hemos visto en este foro importantes historias personales de activistas, de mujeres y de hombres que reconocen que es fundamental avanzar en el diálogo de saberes y especialmente que en la realidad no hayan injusticias, no hayan desigualdades injustas. Por lo tanto, hago un llamado también para que todas las personas que tienen este enfoque tan interesante de medicina centrada en la persona, nos unamos a esta campaña. Este próximo año de aniversario, es decir, que en diciembre del 2023 podamos mostrar importantes resultados de cómo hemos avanzado en la garantía del derecho a la salud también. Recordar que tenemos un instrumento muy importante, que es la observación general número 14, una observación elaborada por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que nos dice que todas las personas tienen derecho al más alto nivel de salud. Esta importante observación general 14 también nos habla de unos elementos esenciales. Esta observación, que fue redactada en el 2000, nos plantea unos elementos esenciales que siguen vigentes hoy.
que todas las personas puedan acceder a sistemas de salud con calidad, que todas las personas tengan disponibilidad, que los servicios de salud y los sistemas de salud sean universales, por supuesto, que haya accesibilidad y que haya calidad. Elementos necesarios y fundamentales para integrar a esta perspectiva de salud centrada en la persona. Muchas gracias y felicitaciones a todos por las excelentes ideas compartidas en el día de hoy en este programa. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias, doctora. Estamos entonces pasando a nuestro segundo comentarista, la doctora Berta Pineda. Ella es socióloga colombiana. Perdón, doctora, yo acabé de hablar. Perdón. Anita Luján, doctora. A nuestra siguiente ponente, a la licenciada Anita Luján González. La licenciada Anita Luján es enfermera con maestría en educación, tiene estudios de maestría en economía de la salud, ex directora de responsabilidad social de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y es miembro del equipo coordinador del programa de mentoría centrada en la persona y desarrollo humano en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Realmente un honor presentar a la licenciada Anita Luján. Adelante, licenciada. Muchas gracias, buenos días. Muchas gracias, doctora Villar y doctor Oscar Cruzet, que están conduciendo esta mesa. Quiero, a través de ustedes, agradecer al comité organizador del 10º Congreso Internacional y 8ª Jornada Latinoamericana de Medicina Centrada en la Persona. Gracias por invitarme a formar parte de este interesante evento y especialmente en esta mesa, un conjunto de investigadores y magníficas personas, no solo investigadores, sino magníficas personas que se evidencian a través de las experiencias que nos han compartido. ¿Cómo pensar en la salud total a partir del reconocimiento y el énfasis en la atención del ser humano en todas sus dimensiones, teniendo en cuenta los objetivos, los valores, las creencias que nos han muy bien referido el día de hoy y las preferencias de todas las personas? Las experiencias que nos han mostrado hoy día nos permiten poder evidenciar la salud desde el cuidado de la salud, como ahí el empoderamiento de las comunidades, de las diversas comunidades campesinas, nativas, y también la experiencia del doctor Carbone y algunas de la doctora Vivian Camacho referidas a las políticas y a las estrategias para lograr la atención de la salud de todos y todas. Todas centradas en el saber y en la potencialidad de la comunidad. Creo que esto es relevante para nosotros, digo nosotros como peruanos, sobre todo en la situación actual en la que nos encontramos, porque evidencian en esas experiencias de empoderamiento de las comunidades para el cuidado centrado en las personas, se destaca la relevancia de conocer el devenir histórico de la organización, la cultura de esta organización, ¿no? Para su organización para poder resolver diversos problemas, en ellos incluida la salud. Esto nos hace incluso regresar a recordar las discusiones de la participación comunitaria en Alma Ata, cuando se expone que el salubrista reconoce las capacidades individuales, las capacidades colectivas de la comunidad y desarrolla en ellos un proceso para fortalecer aquellas que les permite afrontar y asumir su responsabilidad frente a la salud y al bienestar. Esa mente sensible y abierta a poder conocer a la comunidad e identificar estas potencialidades y no trabajar y traslapar nuestra formación clínica viendo enfermedades y asistiendo a la comunidad y entonces decimos tenemos EDAS y por lo tanto veamos calidad de agua. Es una receta y lo que perdemos es abrirnos y ver a la persona en todas sus dimensiones y con todas sus potencialidades
y a nuestra comunidad en ella. Me hace recordar experiencias de los años 90 en comunidades agrícolas y mineras artesanales, pequeñas, que en los años 90 se convirtió la minería artesanal en una actividad de supervivencia para pequeños agrícolas. Cuando tener 1 gramo de oro, 25 soles, con un oro de precio muy bajo en ese entonces. Sin embargo, un trabajo de muy alto riesgo por el manejo del mercurio, con políticas dirigidas a la prohibición y a comunidades y dirigentes perseguidos en ese entonces. En una intervención con la Organización Internacional del Trabajo para hacer un censo e identificar cómo los niños se iban incorporando y cómo este trabajo iba afectando a las comunidades agrícolas de ese momento. Decidimos incorporar algunos criterios de riesgo por exposición a mercurio. Y la sorpresa, no solo para los investigadores, sino para la propia comunidad, es encontrar que en el primer lugar, con el más alto riesgo, se encontraba un niño de 9 años. Eso hace que la comunidad también se abra y vea los problemas. ¿Cómo logramos conjugar nuestro diálogo de investigador, técnico, saludista, con el diálogo de la comunidad? Eso significa el potenciar en ellos su organización y su responsabilidad, haciendo visibles los problemas a los que ellos pueden exponerse. De esa manera, la comunidad mira el problema del mercurio, ya no la norma prohibitoria, su problema del mercurio, para que ellos de forma organizada pudieran resolverlo. Esa es nuestra responsabilidad, que tan interesante, de forma tan interesante, en las diversas experiencias nos muestran el día de hoy en esta mesa. Cómo es que a partir de las experiencias que presenta el doctor Carbone se puede articular el saber y en los diferentes contextos de nuestro diverso país, en las comunidades campesinas y en las ciudades, con la forma de organización que tenemos en la ciudad y con los recursos que tenemos, como también podemos organizar y afrontar los problemas de la salud. Creo que estas experiencias nos permiten, y son un reto, digo, en esta situación en la que nos encontramos, en la que o elegimos atender muertos y heridos que tenemos en estos momentos, o elegimos mirar la historia que tenemos de por qué en estos momentos tenemos una respuesta de esa magnitud. ¿Cómo y en qué momento se pierde el diálogo para que estas comunidades enfurecidas puedan tener esa conducta tan extrema e irracional? Y no solamente atender muertos y heridos. Muchas gracias por esta oportunidad. Para mí es un gusto y un honor presentar al doctor Gustavo Franco, que va a sustituir, como decía, a María van der Linden, que nos avisan que por razones de fuerza mayor no va a estar presente. Gustavo Franco es profesor del Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Facultad de Medicina de San Fernando, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y es director de la Asociación Peruana, directivo de la Asociación Peruana de Medicina Centrada en la Persona. Con mucho gusto, Gustavo, te doy la palabra. Muy buenos días, muchas gracias, doctor Cruzet, doctora Marta Villar y distinguidos ponentes y participantes a esta sesión. Efectivamente, doctor Cruzet, con mucha diferencia en trayectoria, para compensar la no disposición en esta mañana de María van der Linden, una reconocidísima trabajadora por la salud, una infatigable trabajadora por la salud, sobre todo en las poblaciones con mayores dificultades, los pacientes con tuberculosis y numerosos colectivos que dan cuenta de su proficua labor de larguísimos años y en las cuales todavía se encuentra ella batallando.
Las presentaciones que se nos han mostrado el día de hoy están alineadas dentro del simposio o foro sobre aspectos comunitarios vinculados a la medicina centrada en la persona. Y el doctor Torres Hostos nos ha ilustrado sobre las bases conceptuales y ha hecho un particular énfasis en algunos aspectos que yo quisiera destacar. Uno muy importante, que es la equidad. La equidad es como el corazón conceptual de las diversas actividades que implican reconocer que las diferencias que son naturales y que las desigualdades que acompañan a ello no necesariamente deben implicar no pensar en aspectos que compensen estas desigualdades y permitan la equiparidad de condiciones para poder lograr la buena salud. Las poblaciones, las personas, partimos de diferentes puntos en relación con las ventajas o desventajas que éstas pueden implicar sobre nuestra salud. Y es entonces la obligación de las instituciones corporativas, del Estado, del sector salud, pero de otros sectores también, promover la equidad para permitir la igualdad de oportunidades de todos. El doctor Torres Hostos también nos ha hecho referencia a la necesidad de un trabajo interdisciplinario. Y esto está en directa conexión con los otros aspectos que se han tratado en este importante foro. Porque hay que rescatar entonces algo que se dice, pero se hace poco, que es la necesidad de atender las múltiples dimensiones de la persona. La persona, para poder ser considerada tal, debe hacer referencia a su integridad, esta perspectiva holística que nos habla siempre el doctor Mesich. Y para poder hacer ello, el trabajo de un solo equipo formado en una disciplina no es posible que pueda abarcar esta multidimensionalidad de la persona. Y por eso es muy importante el trabajo interprofesional, y el doctor Torres Hostos nos ha recordado esto. ¿Cuánto más necesario resulta si queremos comprender las formas de pensar, los sistemas de vida, las visiones que tienen sobre la salud las diversas poblaciones? En contextos multiculturales, multidiversos como el nuestro, pero en todos, en realidad, en todos los lugares del mundo, esto es más importante aún. La visión de la antropología, del trabajo social, de la psicología, de la sociología, de la lingüística, son importantísimos para poder abordar con suficiencia esta multidimensionalidad de la persona. Y finalmente el énfasis en el cómo. En el cómo. No podemos hacer esto sin la gente. No podemos hacer esto, como mencionaba Anita Luján, desde la visión del experto, sin dialogar con los saberes y las propias visiones que tienen las personas. El doctor Garrido nos ilustra con su escrito que fue leído por José Coronado la evolución histórica de la atención de la salud en nuestro país, y particularmente en la zona andina, si se quiere, ¿no? Y nos refiere cómo hasta los años 70 prácticamente no había una visión clara del Estado sobre la salud de las gentes. Pero las personas y sus saberes estaban ahí, y con esos saberes ellos subsistieron y hicieron grandes realizaciones a lo largo del tiempo. El doctor Garrido nos llama la atención sobre esto y sobre cómo la participación de la gente con sus propios recursos, con sus propios saberes, ha permitido sortear con éxito, con mayor facilidad, dice él, que en contextos urbanos, con mayor eficacia que en contextos urbanos, la pandemia de COVID. Hay otros factores, por supuesto, que intervienen sobre esto, pero no hay que dejar de reconocer este importante conocimiento ancestral incubado, ¿no?, y viviente en estas poblaciones. La doctora Vivian Camacho nos ha abierto nuevamente a un panorama general de los grandes referentes que hay de la salud para el siglo XXI. Nos ha hablado de la conferencia de Astana, de la posición, digamos, ¿no?, sobre la salud universal que ha sido concordada por diversos representantes de los países de la región,
para proponer una visión que ha sido diferencial efectivamente para la región de Latinoamérica, ¿no? Y pone un énfasis muy fuerte en el reconocimiento de la equidad y en la promoción de la salud, con la participación de las personas, recordando las más altas tradiciones de nuestros pueblos. Por supuesto, ha hecho una alocución en relación a los saberes dominantes y efectivamente cómo la construcción de la salud solamente es posible desde las personas, desde las propias personas. Esto que desde la medicina griega, ¿no?, era algo que se promovía, ser una paideia, una educación de las gentes para poder pensar conjuntamente en la salud, ¿no? No se trata, por tanto, de cosas que son absolutamente nuevas, se trata de reconocer, ¿no?, los valores fundamentales que están entroncados en el reconocimiento de la dignidad de las personas, en el reconocimiento de que sus saberes son igualmente importantes y deben ser valorados y respetados, y que muchos de ellos comportan las tradiciones, como hemos dicho, que han permitido a estos pueblos subsistir durante los peores momentos de su historia, pero allí están resilientes y ahí están siempre para mostrarnos con alegría su vivacidad y su buen vivir. Y el doctor Fernando Carbone, un reconocido médico peruano que ha trabajado extensamente, es un batallador infatigable también por la salud en nuestro país, nos ha ilustrado respecto a la experiencia de Huancavelica, que de alguna forma amalgama todas estas concepciones que hemos mencionado, todos estos entronques que hacen referencia a la participación de la población, al reconocimiento de sus saberes y en la incorporación de estos saberes en la acción sobre la salud en el contexto comunitario, con grandes resultados que se han visto reflejados de manera contundente en diversos episodios que han confrontado la salud de estas poblaciones, particularmente también en el caso de la pandemia actual de la COVID-19. Entonces hemos tenido una mesa, un foro, que nos ha recordado la importancia de el reconocimiento de los saberes, de la participación con las personas para poder construir la salud y la necesidad finalmente de poder explicitar esto en políticas concretas que puedan promover esto. A lo largo de nuestra historia han habido diversas disposiciones que han tratado de rescatar de una u otra forma el reconocimiento de estos valores para la salud. Y no necesariamente estas propuestas han podido, o si bien es cierto, dadas legalmente, han podido ser sostenidas y ejecutadas con la amplitud que se quisiera, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la propuesta de los CLAS, la propuesta de los comités locales de gestión en salud. Es una propuesta innovadora en nuestro país que mostró resultados importantes y que tiene como un punto de referencia muy importante la participación de la comunidad en la gestión de los servicios, en la toma de decisiones, que es un escalamiento importante que además hace reconocimiento de la ciudadanía en un sentido pleno. Y estas propuestas han tenido una vitalidad durante un determinado tiempo, pero luego se han ido eclipsando y progresivamente el Estado ha ido desatendiendo estas iniciativas, de alguna forma restringiéndoles el financiamiento para poder ejecutar las labores que bien venían realizando. Yo creo que todas estas experiencias que se han mostrado el día de hoy, de alguna forma nos hacen un llamado para poder mantener viva, ¿no?, la necesidad y la persistencia en poder lograr que estas propuestas logren ser adecuadamente canalizadas y puedan tener la vigencia que con tanto esfuerzo, ¿no?, numerosos colectivos han ido construyendo, también desde un aspecto normativo, lo cual les permite efectivamente una concreción en la práctica en el ámbito de nuestro sistema de salud. Muchas gracias a la organización de las décimas Conferencia Internacional, el 10º Congreso Internacional de Medicina Centrada en la Persona y 8ª Jornadas Latinoamericanas. Muchas gracias, doctor Cluzet, doctora Marta Villar.
Bien, muchísimas gracias, doctor Gustavo. Realmente nos ha hecho toda una síntesis de estas 4 ponencias, nos ha hablado de esta parte de la equidad que es vital, es importante, no podemos avanzar sin ello, y tejer puentes de acercamiento entre unos y otros. Vamos a entrar a esta parte final de nuestro foro, que está relacionada un poco hacia el aspecto de la discusión general. Vamos mirando también la participación de algunos de nuestros participantes, como por ejemplo nos hace recordar de que el trabajo del doctor Manuel Núñez Butrón, en la revista Runasonco, en las pandemias del tifus y la viruela, eran enfermedades endémicas en Puno y en el resto de regiones de la Sierra Central y Sur del Perú. Estos padecimientos eran aceptados por los indígenas, nos está comentando nuestro participante, como algo cotidiano e inevitable, tal como lo refleja un artículo del Runasonco en el que se menciona que la viruela y el tifus son 2 enfermedades que cuando visitan una casa se les recibe afablemente y cuando se van se les despide con los honores que merecen. Criticaba abiertamente los comportamientos y malos hábitos que favorecían la diseminación del tifus, como no cortar el pelo a los niños, colocar a los niños en la cama del enfermo de la viruela, o la desconfianza de la población indígena hacia la vacunación. En Runasonco también se describió sesiones de debate entre los richaris y los campesinos sobre el origen mágico o científico de la viruela durante la primera mitad de 1937. Es cierto, y ahí vamos a ir mirando justo la importancia de poder trabajar estos diálogos. En la parte occidental, la investigación ha sido algo crucial para poder entender y para seguir avanzando. En la parte de nuestros saberes ancestrales, probablemente ha sido el cuidado de este ecosistema y esta mirada holística integral que se tiene. Entonces, doctor Oscar, ¿alguna de repente participación de alguno de nuestras personas que están dentro del foro? ¿Algún comentario? Adelante. Dejamos abierta el inicio de la discusión general y recordamos las palabras del doctor Mesich, que quería que esta parte tuviera la jerarquía que corresponde a la gran calidad de las exposiciones que hemos escuchado, de manera que lo declaramos abierto a quienes quieran participar. Hola, hola, ¿puedo? Adelante, doctora Viviana. Gracias, queridos. Ya me vine corriendo, aquí estoy en la puerta de unidad de cuidado intermedio porque en unos minutos se cierra el horario de visita. Les agradezco mucho los saludos, el cariño, la fortaleza, solamente para dejar de comentario que es una alegría, un honor, un orgullo estar junto a ustedes construyendo estos otros paradigmas de salud que como Abya Yala, como Latinoamérica, tenemos buenas y urgentes propuestas que seguir haciendo para la transformación de los sistemas de salud. Apoyarnos. Asia, África tienen la ancestralidad viva. La China tiene un ministerio de medicina tradicional ancestral china. La India tiene un ministerio propio de ayurveda, de su sistema de salud ancestral. Y en Bolivia estamos soñando también lo propio. Y esos sueños se van construyendo con la gestión, con el esfuerzo cotidiano. Los logros de nuestra dirección este año son importantes. Probablemente se fue el sonido. Sí. Mientras esperamos que lo solucione, Berta Pineda tiene levantada la mano. Si le parece, Marta, le damos entrada. Claro que sí. Adelante. Adelante, Berta Pineda. Muchas gracias. Bueno, yo también quiero reiterar el agradecimiento y recordar el nombre de este foro comunitario para la salud en el sentido de la relevancia que tiene la participación de las personas de las comunidades diversas de nuestros países andinos y latinoamericanos. Y el desafío en el sentido de reconocer la participación de las personas como un derecho,
como un derecho humano, como un derecho también fundamental. ¿Por qué hice tanto énfasis y recordé el Día Internacional de los Derechos Humanos? Por esta idea de que la participación es un derecho y también porque como representantes en diversas instancias de entidades o de instituciones es fundamental que avancemos en el reconocimiento de las personas como sujetos de derechos. Cuando reconocemos a las personas como sujetos de derechos, las reconocemos en su dignidad y eso nos lleva también a poder construir relaciones más horizontales, relaciones más igualitarias y más democráticas, que es un desafío importante que siempre se destaca en estos eventos de salud centrada en la persona. Muchas gracias. José Coronado tiene levantada la mano en el auditorio SPEFAM. Sí, escuchamos. Muchas gracias. Lo está haciendo a mi nombre. Dos cosas muy puntuales. A finales de noviembre se realizó el tercer concurso nacional de experiencias en atención primaria de salud, organizado por la OPS y por la Comunidad de Buenas Prácticas en Salud en el Perú. 34 experiencias. En 3 años ha habido más de 100. Son experiencias del mundo rural, amazónico, costeño, urbano, rural, y todas hablando fuertemente de la participación social como parte indispensable de construir la salud para la persona, la familia y la comunidad. Y en junio de este año se desarrolló el primer intercambio internacional de experiencias de redes integradas de salud. Y no nos debe sorprender que asistieron muchas de las mismas experiencias. Cajamarca, Huancavelica, Ayacucho, Apurímac, Lima, igualmente urbanas y rurales. ¿Y cuál es la conclusión de estas dos experiencias, muy puntualmente? Una, como lo dijimos los ministros de Iberoamérica, los ministros de Salud de Iberoamérica del 2002, que si nuestros problemas son similares, aunque no sean totalmente iguales, las soluciones no son tan diferentes. Y que y reitero, vamos a distinta velocidad y estamos en distinto momento, pero todos vamos hacia el mismo horizonte. Y a ese horizonte solo podemos caminar con la participación de las personas. En la Comunidad Andina de Naciones hay una frase que sintetiza esto: que todos vayamos juntos, que nadie se quede atrás, que todo alcance para todos, que a nadie le falte nada. Gracias, doctor Carbone. Continúa abierta la discusión o participación. De repente, doctor Oscar, si me permite, un poco relatar la experiencia que tiene el Seguro Social en relación a la aplicación de la medicina complementaria en su servicio de salud. El Seguro Social hace más o menos 20 años, 25 años, implementó la medicina complementaria dentro de su sistema oficial de salud y con resultados bastante interesantes a la fecha. Hemos podido ver cómo la persona tiene esta autogestión de su salud, por un lado, pero lo interesante es cómo él, después de recuperar su salud, se vuelve un aliado tan importante para poder trabajar intercuidados, es decir, trabajar voluntariamente el cuidado, sobre todo de estilos de vida saludable. Otro aspecto interesante que ha tenido el Seguro Social es cómo la empatía entre profesionales de la salud y los pacientes han logrado cada vez intensificarse más, incluso llega un momento en que la satisfacción de los usuarios llegan a estar por encima del 90% con la experiencia. Y a ello se ha agregado también mirar un poco la parte de la eficiencia diríamos, en el sistema de salud, al mirar cómo bajan los costos. Existe un estudio que se hizo con la Organización Panamericana de la Salud y el costo-efectividad de estos servicios llega a ser entre un 50-70% mejor en relación a simplemente llevar, diríamos, la aplicación de la medicina occidental.
Entonces, el tejer puentes de acercamiento entre diferentes visiones, sobre todo respetando mucho los derechos de las personas, incluyendo a las personas y tejiendo estos puentes de acercamiento, creo que es una muy buena solución para nuestros sistemas de salud que actualmente están bastante precarios. Gracias, doctor. El profesor Isan Salún había levantado la mano, no sé si mantiene el interés en participar. Muchísimas gracias, profesor Cruzet. La verdad, mi pregunta era justo, profesora Vilar ha respuesto, o sea, de experiencias concretas, ¿no? Entonces, teniendo ejemplos de la aplicación, en realidad escuchamos ponencias muy importantes, ¿no? Pero para concretar, ¿no? A mí me sería encantado escuchar experiencias concretas, cómo se aplican, cuáles son los resultados, y que solo con ejemplos concretos uno puede expandir, ¿no? Y tal vez que se pueden aplicar en muchas áreas del mundo, ¿no? Claro, escuchamos de las culturas milenarias del Perú con tantas... de los Andes en realidad, ¿no? Con muchas tradiciones que se pueden aplicar a ayudar a la gente. Pero creo que muchas cosas uno puede adaptar también. Y en realidad esa era mi pregunta, ¿no? Que si uno puede enriquecer eso con las experiencias de aplicaciones, ¿no? Así concretas que uno puede ver el resultado y creo en parte respuesto a la profesora Vilar a esto, ¿no? Pero que más experiencias que podemos aportar, creo que más aportes se puede dar a las ideas, ¿no? Okay. Muchas gracias. Muy bien, gracias. Doctor Cruzet, levanto mi mano para pedirle la palabra. Queridos amigos, esta ha sido una sesión maravillosa, con, en primer lugar, la participación de personas tan valiosas que nos han traído puntos de vista tan fundamentales para seguir avanzando. Me parece maravilloso que, en primer lugar, que el doctor Luis Torres Hostos, puertorriqueño de origen, ahora una autoridad de la salud en Estados Unidos, en la Universidad de Texas, y que también representa una integración interdisciplinaria, porque él es psicólogo clínico, como nos dijo, pero ahora es el primer decano de la Escuela de Trabajo Social en la Universidad de Texas, ¿no? Y su mensaje sobre la inequidad, por ejemplo, tan interesante que ha sido así mencionada y luego resaltada por el doctor Franco, uno de los excelentes comentaristas. Luego el doctor Garrido nos habla desde el Perú profundo, en este momento, ¿no? En Apurímac, y nos hace conocedor de su experiencia personal en el Ministerio de Salud y ahora por muchos años en Apurímac, ¿no? Además él es poeta y de esa manera su prosa es muy estimulante. Luego Vivian Camacho, pues es una maravilla humana, ¿no? Porque no solamente nos comunica pensamientos muy valiosos de integración de la medicina convencional científica con la medicina tradicional ancestral, sino que la acompaña con la canción, con la poesía, y de esa manera puede entrar con mayor profundidad al significado de esos planteamientos, ¿no? Y luego al último ponente, Fernando Carbone, que en efecto ha respondido con su ponencia, como todos los anteriores, pero particularmente él, pienso yo, a la pregunta de nuestro querido colega Isan Salún, que es el presidente actual
del Colegio Internacional de Medicina Centrada en la Persona, que desde Texas nos pide que también tengamos experiencias y no solamente sugerencias. Él es un eminente científico y clínico, ¿no? Y por eso solicita tal cosa, pero en efecto, digamos, todos los ponentes, particularmente, diría yo, Vivian Camacho y Fernando Carbone, nos han ofrecido experiencias. Ahí están las experiencias, se están dando y tenemos que tener conciencia de ellas, ¿no? Bueno, se pueden hablar, digamos, sin límites de Fernando Carbone, ¿no? Pero yo creo que quisiera decir esto, que como este es un congreso internacional, podríamos decir que, como dicen nuestros huayquichis de la India, creo que Fernando Carbone es la encarnación de David Tejada de Rivero. Y eso creo que desde donde esté, don David estará muy contento de saber que ha tenido un discípulo que está extendiendo su trabajo, ¿no? Y por tanto, eso, digamos, es muy valioso saber que existe esta posibilidad de reencarnación, ¿no? Que en cierta manera nos empodera y nos y trae una dimensión espiritual adicional a la manera como nosotros podemos pensar. Y finalmente quisiera decir que este foro se fue llamado comunitario, pero en realidad después un poco le pusimos el nombre de empoderamiento comunitario porque por supuesto que las personas que han hablado son miembros de la comunidad también, ¿no? Pero no son los miembros, digamos, regulares de la comunidad, son profesionales de alto nivel que han tenido la visión y el coraje, la habilidad de poder trabajar y de una manera efectiva. No, pero eso nos abre la posibilidad que, como nos ha informado Fernando Carbone, hay experiencias que se están llevando a cabo, ¿no? Y creo que en la próxima reunión, que siga esta maravillosa reunión, el próximo año deberíamos tener una participación de los representantes regulares de las comunidades, ¿no? De tal manera que podamos estar, no hablar con ellos, como decía Fernando Carbone, solamente trayendo su voz, sino darles la oportunidad de que tal voz se exprese, ¿no? Y creo que esto es muy importante a nivel latinoamericano y a nivel mundial, porque se está reconociendo que, curiosamente, Latinoamérica, que quizás es solamente una parte del mundo y quizás la más inequitativa del mundo, no la más pobre, pero la más inequitativa del mundo, tiene mucho que enseñar al resto del mundo. Y Ricardo Fabria nos contaba el año pasado cómo incluso colegas de la OPS estaban muy contentos de participar en estas reuniones porque se sentían más libres de poder expresar sus puntos de vista, ¿no? Como lo ha hecho él con el concepto de intercuidado, ¿no? Intercuidado no entre robots, sino intercuidado entre personas, ¿no? Y este es un punto finalmente que quisiera resaltar, ¿no? Nos dice Gustavo Franco, que le impresionó particularmente la presentación de Luis Torres Hostos por su énfasis en la inequidad. Y yo creo que es justo reconocer tal cosa. Sin embargo, sugiero que la inequidad como un aspecto fundamental en los temas de salud no es solamente pertinente porque trabaja, porque es necesario hacerlo. Y porque podría ser que de repente en el futuro esto no es así. Seguro que no va a ocurrir tal cosa, pero hay otras razones, aparte, digamos, del ejercicio científico que reconoce que la inequidad es importante. Y es que la inequidad está en contra de los postulados éticos fundamentales
de la medicina y de la salud, ¿no? Desde los tiempos aristotélicos estaba ese reconocimiento de la eudaimonia como el buen vivir. El buen vivir que también es en la linca Ausai de la cosmovisión andina, ¿no? El saber vivir de una manera responsable que ocurre, que también lleva la felicidad. Esa es la eudaimonia griega aristotélica, ¿no? Y que Kant, luego el otro, creo, fundamental filósofo, quien postuló que la persona nunca es un medio, es siempre un fin, ¿no? Entonces, estos postulados éticos de tremenda profundidad, que va más allá del análisis científico de qué cosa es lo que trabaja y qué es lo que no trabaja, nos da los faros para seguir caminando de una manera efectiva y profunda, ¿no? Y en ese sentido también, digamos, pensando en Aristóteles y en Kant y sus co-pensadores en la cosmovisión andina y muchas otras culturas milenarias, es importante el deber, como sea, los derechos humanos son importantes, pero junto con eso, y eso estamos tratando de cultivarlo también muchos de nosotros dentro de la medicina central de la persona, junto con los derechos están las responsabilidades, ¿no? Y creo que es importante que ambas se tomen en forma conjunta, ¿no? El derecho... la salud es un derecho y una responsabilidad de cada quien, ¿no? Y por eso es que es tan importante el autocuidado y el intercuidado y el trabajo intersectorial entre todos los elementos de la sociedad que tienen algo que decir. Así es que, bueno, quería expresar mi felicidad por haber presenciado esta excelente sesión realmente emocionante, realmente impactante y que abre también nuevas perspectivas para ver cómo seguir avanzando, ¿no? Por eso el título de la ponencia de Fernando Carbone fue, digamos, perspectivas experimentales, ¿no? Justo lo que reclama Ihsan Salum, ¿no? Para seguir avanzando de una manera concreta, con experiencias que nos muestren cuál es la mejor manera de seguir avanzando, ¿no? Y no quedarnos solamente a nivel especulativo. Así es que muchas gracias a todos los ponentes y al final quisiéramos tomar una foto tanto con lo virtual como presencial con los pocos que han podido llegar físicamente hasta este auditorio de ASPEFAM. Muchas gracias. Muchas gracias. Y por favor, pueden acompañarnos en la mesa de honor para apoyar el registro visual del foro. Asimismo, a nuestros foristas que están participando, ya prendieron toda su cámara. Muy bien, hemos culminado así el foro 1, Foro Comunitario para la Salud Total centrada en las personas, bases conceptuales, experiencias promisorias y propuestas experimentales sobre el empoderamiento comunitario hacia la salud total centrada en la persona. Nuestro equipo profesional va a tomar la imagen gráfica para el registro de este importante evento. Muy bien. Sonrientes nuestros excelentes expositores. Y nuestro ingeniero nos va a dar la voz de la toma. Bien, confirmo. Muchas gracias a todos.
A continuación, les invitamos a participar de la pausa activa